Son las 6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves 29 de julio del año 2021, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, toda la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que escuchan nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, en este día nosotros pues nos concentramos en tres comentarios. Johnny Ventura, la destrujillización o el destrujillizador del merengue. De eso hablaremos a propósito del fallecimiento del caballo mayor. ¿Quién fue el caballo mayor? A diferencia de la Junta Central Electoral, el nuevo Tribunal Superior Electoral fue consensuado y hablaremos de la escogencia consensuada del nuevo Tribunal Superior Electoral. Cuando el presidente Abinader ha dicho ahora que se escogieron a personas independientes, está hablando la verdad. Independientes, sí, está hablando la verdad. Cosa muy distinta a lo que ocurrió con la escogencia de la Junta Central Electoral y en la forma en la que se escogió. Muy distinta, muy distinta. Lo que quiere decir que esa experiencia parece que en el hondón se sabía que no podía repetirse. Y bueno, resulta que Macarrulla sería un testigo a descargo para Jean Alain. Sería un testigo a descargo para Jean Alain porque la parte más importante de esas imputaciones, las que permiten hablar de malversación por 5,000 millones de pesos, son las que tienen que ver con la Nueva Victoria. Entonces, ya veremos unas declaraciones que ofreció Macarrulla sobre esa obra y la pulcritud con la que esa obra se llevó a cabo. Entonces, porque de lo otro ya hablaremos, de otras imputaciones hechas por una señora que el Ministerio Público la había apresado, sometido a la justicia, la había acusado de robarse 700 televisores y estaba en prisión por robarse 700 televisores, una acusación del Ministerio Público, de este mismo Ministerio Público, y después el mismo Ministerio Público le dice a la que acusó de robarse 700 televisores, te voy a quitar ese expediente de los 700 televisores, te voy a mandar tranquila para tu casa para que tú me declares contra estas personas. Y la señora sí lo hizo y está echándose fresco en su casa. Entonces, a esa parte de las acusaciones ustedes se imaginarán que nadie que se respete le va a dar importancia. Ahora, en cuanto a lo que tiene que ver con la victoria, bueno, estamos hablando ahí de una serie de cosas, ya de unos montos importantes, etcétera, pero ayer habló Macarrulla de ese tema y bueno, ahí están las cosas. Entonces, señores, miren, ha muerto el caballo mayor Johnny Ventura. Sabemos que esto se produjo ayer de manera sorpresiva. El caballo mayor murió con las botas puestas. Murió trabajando el caballo mayor. Sobre la carrera artística del caballo mayor,
sobre sus aportes se ha hablado y se seguirá hablando mucho, porque hay una historia de Johnny Ventura que está ahí, ampliamente conocida y mucho mejor conocida por gente que tiene bastante información sobre lo que representó Johnny en términos artísticos. Yo quiero analizarlo desde otra óptica, desde la óptica en la que humildemente puedo hacer mejores aportes. Entonces, yo quiero analizarlo desde lo que representó Johnny Ventura en la destrujillización del merengue. Porque, ¿qué ocurre con ese ritmo que es un patrimonio cultural de la humanidad? El merengue, que es una bandera dominicana. ¿Qué ocurre con el merengue? ¿Qué ocurre con el merengue? ¿Qué coyuntura pues aprovecha el talento de Johnny Ventura? ¿Cómo el talento de Johnny Ventura se coloca en el momento apropiado, en la hora apropiada, con la capacidad de trabajo apropiada, con la perseverancia apropiada, con la visión apropiada? Porque el éxito no es otra cosa que una combinación de dos factores. La gente, por lo general, ubica el éxito como un fenómeno individual. No, el éxito no existe como fenómeno individual. Nadie se abre paso porque se abre paso solo. No, se abre paso en una combinación de dos cosas. De una sociedad que crea las condiciones para que quienes tengan talento en un momento determinado, pues aprovechen un nicho, y la gente con ese talento, con esa capacidad, pero que además tiene perseverancia y capacidad de trabajo, porque hay mucha gente con talento que son grandes fracasados. No, tiene una combinación de la otra, pero no existe el éxito como una cosa así individual. Bueno, hay un discurso del presidente Obama, cuando el presidente Obama andaba en el proceso, en la campaña para su reelección. El presidente Obama ofreció un discurso que se manipuló, se malinterpretó, pero el presidente Obama no hacía otra cosa que decir esto que yo acabo de afirmar con relación al éxito, que no existe tal cosa como el éxito individual. No. El éxito existe en el marco de una sociedad, en las condiciones que se han creado en una sociedad en un momento determinado para avanzar. La pregunta es, si la sociedad ha creado esas condiciones, entonces ¿por qué avanzó fulano y no avanzaron los otros? Bueno, porque fulano era el que tenía las condiciones, el que tuvo la capacidad de trabajo, el que tuvo la perseverancia para aprovechar esa coyuntura. Y entonces ese es el que tiene éxito. Muchos de los otros se quedan siempre criticando en el camino, hablando tontería, y el que tira para adelante es el que tira para adelante, el que tiene la capacidad de tirar para adelante. Entonces, ¿qué decía Obama? Vamos a ver aquí, en esto, con relación al éxito. Decía Obama, que fue un discurso de campaña a su reelección: si tienes éxito, alguien te ha ofrecido su ayuda,
Ha habido un gran maestro en tu vida. Alguien contribuyó a crear este asombroso sistema norteamericano que nos ha permitido prosperar. Alguien invirtió en carreteras y puentes. Si tienes un negocio, no lo has hecho tú. Alguien ha permitido que suceda. Internet no se inventó sola. La investigación del gobierno creó Internet para que todas las empresas pudieran ganar dinero con él. Y entonces después usted escucha aquellas historias de que estos 3 jóvenes empezaron en una marquesina de su casa a desarrollar un negocio y que ese negocio después prosperó y hoy están entre las personas más adineradas del mundo. Sí, esos jóvenes en una marquesina pudieron desarrollar un negocio porque detrás de esos jóvenes primero hubo un Estado que invirtió miles de millones de dólares. En proceso de investigación y desarrollo, y entonces esos jóvenes tuvieron la capacidad de aprovechar eso. Y entonces se combinaron 2 factores. ¿Cómo estoy aterrizando esto? El merengue, que fue el instrumento utilizado por Trujillo para expresar no solo resentimientos frente a sectores sociales que los rechazaron, sino como un instrumento de cohesión popular. ¿Qué es el merengue? ¿Qué es el merengue? Bueno, lo mismo que ocurrió con el cristianismo, ocurrió con el merengue. El cristianismo existe como una creencia universal por una imposición del Imperio Romano. Sin el Imperio Romano, el cristianismo fuera una secta más. Sin Trujillo, el merengue fuera la mangulina o cualquier ritmo popular, folclórico, pero no habría tenido esa connotación nacional e internacional que adquirió. Quien entroniza el merengue es Trujillo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué esta música rechazada por las clases educadas que las consideraban como un ritmo del populacho, de la gente atrasada, de la gente vulgar, de la gente sin educación? ¿Por qué Trujillo la transforma y la convierte en una parte esencial de la dominicanidad? Porque desde nuestros primeros amaneceres, cuando se produce la separación contra Haití, o de Haití, precisamente porque nuestra separación, porque nuestra independencia es una separación de Haití, pues hubo en las clases más avanzadas del país siempre el interés por establecer una diferenciación frente a Haití. Y el merengue, que en principio probablemente surgió en Puerto Rico con un ritmo de unos cubanos que se llamaba la upa, pero que después desapareció ese ritmo. El merengue, entonces, al tener componentes que lo asociaban a sus raíces africanas, era rechazado por quienes entendían que la cultura nuestra tenía que ser una cultura hispánica.
y que lo que nos iba a diferenciar de Haití era el desarrollo de una cultura hispánica. Entonces, ese tipo de ritmo que nos asemejaban a los ritmos haitianos tenía un rechazo absoluto, tan absoluto que cuando el coronel Trujillo, porque no era generalísimo, sino coronel, cuando se casó en Montecristi por primera vez en el año de 1927, y eso hay una novela formidable de Manuel Rueda que se llama Bienvenida y la noche, que cuenta ese episodio y está basada en ese episodio, en la boda con su primera esposa del coronel Trujillo con Bienvenida Ricardo. ¿Qué pasó en esta boda? Bueno, el coronel Trujillo, jefe del ejército, recibió un plantón. Primero le negaron el club social en Montecristi para desarrollar la boda. Entre otras cosas, porque lo que en esos salones, ese ritmo de populacho no se tocaba, pues no iba a ir a vulgarizar ese club social. No lo iba a vulgarizar. Entonces, invitó a lo que se entendía que era lo más granado de la sociedad montecristense y no fueron a la boda. Pero a la boda tampoco del coronel Trujillo fue el padrino, que era el presidente Horacio Vázquez. No. Entonces tuvo que buscar otro espacio, para desarrollar la boda, desarrollarla con gente como él, sin clase, y ahí se tocó merengue. Pero a partir de ahí, entonces, el coronel Trujillo dijo lo que iba a pasar en el futuro. Y entonces, todavía el coronel no era sencillamente el jefe del ejército, o de lo que se podía denominar como ejército, que policía, que etcétera. Y el presidente era Horacio Vázquez, el general Trujillo. Entonces, cuando llega a partir del 30, entroniza el merengue. Pero como el merengue tenía que competir con otros ritmos que tenían elegancia y eran ritmos de salones, él trató de darle a ese merengue la categoría de salón. Y entonces con Luis Alberti, con otros músicos, formó varias orquestas de merengue y escuelas de merengue prácticamente en todo el país, y orquestas que tocaban merengue en toda la geografía nacional. Pero, ¿qué pasó entonces? Que fue el merengue su instrumento político. En la campaña de 1930 lo usó como su instrumento de campaña, y después como un instrumento identificador de su poder. Y aunque había merengues muy contagiosos, muy bonitos, había una represión en cuanto a las letras de los merengues, y entonces el merengue se hizo laudatorio a Trujillo, porque no tenía de otra. El merengue era laudatorio a Trujillo, y hasta en las cosas que no lo mencionaban, la gente entendía que sí lo mencionaban. ¿Qué pasa con la desaparición de la tiranía de Trujillo? Pasan dos cosas. Es decir, hay una sociedad emergente, hay cambios, se inicia un ensayo democrático. El merengue se ha convertido en un ritmo nacional, pero entonces ya no había merengue. ¿Por qué no había merengue? Porque las leyes que se aprobaron
para eliminar cualquier vestigio de la dictadura trujillista, impidieron que se cantaran los merengues de la época de Trujillo. Y eso eran los merengues que había. Eso eran los merengues que había. Entonces, le va a tocar a Johnny Ventura, marcar el cambio. Este hombre que había nacido en el 40, el 8 de marzo del año de 1940, en una capital sumamente empobrecida, porque no solo apenas tenía 10 años la dictadura, que después creó condiciones económicas de cierta prosperidad, sino que todavía en la capital dominicana, aunque habían pasado casi 10 años cuando nació Ventura, estaban las huellas del huracán de San Zenón, que empobreció una capital que de por sí era muy pobre. Era muy pobre. Y en esas condiciones de pobreza nace Juan de Dios Ventura Soriano, que se va a tener que quitar su primer nombre y buscar un nombre que después le diríamos que era un nombre artístico, pero más que un nombre artístico, era un nombre para establecer una diferenciación, la de Juan de Dios Ventura Soriano con la de Juan de Dios Ventura Simó, aquel copiloto de la aeronave que trajo a los expedicionarios el 14 de junio de 1959. Entonces, para evitar confusión con el nombre de Juan de Dios Ventura Simó, Juan de Dios Ventura Soriano cambia su nombre por el nombre de Johnny Ventura. Y Johnny Ventura entonces va a hacer dos cosas. Fíjense que hay un nicho en el que no hay merengue, porque todo lo que había y todo lo que había quedado de un ritmo que ya era parte del pueblo dominicano estaba vedada para las personas, porque estaban prohibidas sus interpretaciones. Entonces, al estar prohibidas sus interpretaciones y ya es un ritmo que se ha entronizado, entonces en ese nicho viene Johnny Ventura a dar algo que a la gente le gusta, que ya es parte de su vida, pero a darlo con un matiz totalmente distinto. Ya no están las orquestas de Trujillo, las orquestas que mantuvo la dictadura, que promocionó la dictadura. Es decir, no hay ese respaldo económico para sustentar ese tipo de estructura, y entonces Johnny Ventura crea una estructura más manejable, que es la del combo. Es decir, quien sustituye la orquesta por el combo es Johnny Ventura. Desde luego, habían grupos más o menos similares en Cuba, porque las ideas siempre se van desarrollando y uno va haciendo lo que ve que ha tenido éxito también en otros lugares. Entonces, cambia eso, pero no solo es que cambia eso, es que entonces el merengue, que antes era un instrumento laudatorio, va a venir a ser también de contenido social, va a venir a ser de jocoso, porque y va a venir también con el ritmo de las nuevas generaciones, porque merengue, ya esto está entronizado en la cultura, en el gusto de los dominicanos, pero los dominicanos van cambiando de generaciones, se van moviendo. Entonces habían unos jóvenes ya muy compenetrados con el rock and roll de los Estados Unidos. Johnny entonces hace toda esa función, hace esa fusión, y
con su combo show, entonces va a crear toda esa historia que nosotros conocemos a partir de este nicho que aprovecha como nadie y se va a mantener en las tablas durante más de 62 años. Fíjense que no es casual que el inicio de la vida artística de él es paralelo al inicio del ensayo democrático que ha tenido la sociedad dominicana a partir de la desaparición de la tiranía de Trujillo. Johnny Ventura murió más o menos de la misma edad que tiene el ensayo democrático iniciado, no, la vida artística de él. No los años, porque estamos hablando de los 62 años, no de los 81 años. Su vida artística es paralela, totalmente paralela con la temporalidad del ensayo democrático en la República Dominicana. Es una figura que no tiene parangón, porque estamos hablando de un hombre que nunca pudo haber tenido caídas económicas. Pero en términos de que su figura se desmeritara, nunca. En las peores condiciones, ver a Johnny Ventura en una tarima siempre fue un acontecimiento que llenó de alegría y de motivación a los dominicanos. Fue un hombre de compromiso, social, de compromiso político. Fue un hombre siempre en busca de la superación, un gran emprendedor en todo el sentido de la palabra, y creo que esta sociedad tiene que rendirle los tributos que merece y buscar la forma de homenajear para siempre su memoria, que no solo esté presente como lo estará por siempre con su legado artístico, con su legado musical, sino que también pues institucionalmente el país en algún monumento, en alguna de sus avenidas, en un momento determinado, en alguno de sus edificios importantes, pues recuerde el nombre del caballo mayor Johnny Ventura. Entonces, señores, hay dos temas que no puedo dejar de tocar. La escogencia del Tribunal Superior Electoral. La escogencia del Tribunal Superior Electoral. Bueno, ayer se anunció la escogencia del Tribunal Superior Electoral. Ya realmente yo tenía la información de lo que iba a ocurrir, pero no quise afectar lo que iba a ocurrir. Me limité hace unos días a preguntarle a Jonathan a propósito por unos nombres de dos personas que ya yo sabía que estaban consensuadas para el Tribunal Superior Electoral. Entonces, este Tribunal Superior Electoral, que lo va a presidir Ignacio Pascual Camacho Hidalgo, que tiene como suplente a Juan Cuevas, también tendrá como miembro a Juan Alfredo Viaggi Lama, y su suplente será Emelgilda del Rosario Fondé Ramírez. Entonces tiene a Rosa Fiordalisa Pérez y su suplente será Manuel Garrido. Tiene a Pedro Pablo Yermeno Foratiere y su sustituto Lourdes Teresa Salazar. Y tiene a Fernando Fernández Cruz, cuyo sustituto es Francisco Eugenio Cabrera. No hay un solo
No hay un solo de estos miembros del nuevo Tribunal Superior Electoral que no haya pasado por el sedazo de las principales fuerzas políticas del país. Es decir, no hay uno solo que no fuera sedaceado primero ante las principales fuerzas políticas del país. Por eso, en la votación de los miembros del Tribunal Superior Electoral, no hay uno solo que fuera electo sin el voto de todos los partidos. No hay uno solo que fuera electo sin el voto de todos los partidos. No fue la Junta Central Electoral que el presidente Abinader la escogió en combinación con una fuerza que fue aliada con él en algunos segmentos en las elecciones, al margen del principal partido de oposición. Esa no fue la experiencia que ahí se repitió. No. Esto fue acorde con lo que había venido ocurriendo en la República Dominicana para estos temas. Él hizo un compromiso con que se buscarían personas independientes y cumplió con ese compromiso en el Tribunal Superior Electoral. Cumplió con ese compromiso en el Tribunal Superior Electoral. Se preguntarán, ¿y cómo es que dice Julio que no hubo un solo que no contara con el voto de todos los partidos? Si hubo, por ejemplo, algunos que no tuvieron la totalidad de los votos. Si hubo algunos que no tuvieron la totalidad de los votos. Sí, de los votos de los consejeros. Porque los consejeros eran 8, ¿no? Los consejeros eran 8. Y hay algunos jueces que sacaron 6. Pero lo que yo digo es que ninguno fue electo sin el voto de todos los partidos. Porque esos que sacaron 6, por ejemplo, fíjense cuál es la paradoja. Hay un magistrado que está ahí que sacó 6 votos, que fue Fernando Fernández. Él es miembro del Poder Judicial, era la juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué ocurre? 2 compañeras de él que estaban ahí no votaron por él. ¿Cuáles eran sus 2 compañeras? La magistrada Nancy Salcedo, que representaba la Suprema Corte de Justicia, y cuál era su otra compañera, la actual procuradora de la República, que era miembro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, esas 2 compañeras de este miembro de la Suprema Corte de Justicia, que sale ahora de la Suprema Corte de Justicia para el Tribunal Superior Electoral, no votaron por Fernando Fernández. Pero los partidos políticos sí votaron por él. Los partidos políticos sí votaron por él. Los partidos que tienen representación ahí, PRM, Fuerza del Pueblo y PLD, votaron por él. Es decir, que el que usted vea con 6 votos no fue que le faltó voto de los partidos. No fue de los partidos que le faltó voto. Lo que quiere decir que es claro que los partidos están totalmente acorde con esa elección. Totalmente acorde con esa elección. Y realmente son personas que pueden desempeñar sus roles con apego a la ley. Porque no son gente que han sido escogidas para venganza y no han sido gente que han sido escogidas por rivalidad contra un partido político. Entonces, eso es importante y yo creo que eso hay que saludarlo, lo que ocurrió en la escogencia del Tribunal Superior Electoral. Pero entonces, señores, permítanme buscar las declaraciones que ofreció Macarrulla, unas declaraciones muy interesantes que ofreció Lisandro Macarrulla, que es el secretario de la presidencia
que ofreció unas declaraciones ayer en el programa de Uchi Lora. Entonces, Macarrulla dice lo siguiente. El ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, defendió este miércoles nuevamente la participación de la empresa de su familia, MAT Construcciones, en el complejo penitenciario Las Parras, también denominado Nueva Victoria. Durante una entrevista en el programa El Día, producido por los periodistas Uchi Lora, Edith Feble y Carolina Santana, el funcionario aseguró que todas las acusaciones que se hacen a la constructora al respecto son falsas. Nos acusan de que fue un contrato de grado a grado. Falso. No hubo contratos de grado a grado. Nos acusan de que hay sobrevaluación. Falso. No hubo sobrevaluación. Y hablan de que hubo vicios de construcción. Falso. No hay vicios de construcción. ¿Y cómo es la vaina? Porque ese es el expediente. Lo otro son alegatos de una persona que, repito, este Ministerio Público la somete a la justicia, que era la encargada, creo que administrativa, no sé de qué funciones tenía ahí en la Procuraduría, y este Ministerio Público, que encabeza Miriam Germán, dice: usted se robó 700 televisores. Y la somete a la justicia porque se robó 700 televisores. Y lleva la prueba de que esa señora es una ladrona, supuestamente, que se robó 700 televisores. Hoy a la que se robó 700 televisores, le dice: mira, te vamos a quitar este expediente. Colabora, dinos lo que sea de esta gente. Y bueno, ¿y dónde es que tengo que firmar? ¿Y qué es lo que tengo que decir? Para irme a echar fresco para mi casa. Y bueno, ahí está ella en su casa, tranquila, y las personas contra las que ella declaró tienen 18 meses en la costilla. Fíjense qué calidad tiene ese testimonio. Por eso yo no le he dado importancia a eso. Lo importante es lo que tiene que ver con la obra, que según el señor, como es Roberto Santana, era un gallinero sobrevaluado. Un gallinero sobrevaluado. Y lo que repitieron mediáticamente, toda, digamos, esa estructura de apoyo al Ministerio Público era eso. Era eso, que era una estafa, un gallinero. Bueno, dice Jenny Berenice que se construyó en un pantano, porque ella es estructuralista también. Ella es estructuralista, se construyó en un pantano y punto. Entonces, pero Macarrulla testifica todo lo contrario. Todo lo contrario a eso. Con otra cosa que es la que uno quisiera ver. Porque ¿qué está haciendo Macarrulla y qué oportunidad está teniendo Macarrulla? La oportunidad de defenderse de acusaciones, de aclarar las cosas. Pero esa oportunidad que él tiene de aclarar las cosas, de venir a un programa, a este o a otro programa y sentarse ahí y aclarar las cosas en libertad, no la tienen otros. Los otros ahora tienen que decir que todo lo que se le está imputando es falso, pero no tienen la oportunidad de defender sus derechos en libertad. No, encadenado, o hablando por interpósita persona, porque no pueden hacerlo de manera directa. Entonces, yo lo que quisiera es que el que está imputado de algo, mientras se le prueba, tenga la misma oportunidad de defenderse en libertad y de demostrar realmente que
sus alegatos, pero en libertad. No. Fíjense que estamos hablando de tratamiento totalmente desigual. En un expediente que, como repito, desde el principio, se robaron ahí 5,000 millones de pesos. Los que manejaron la obra supuestamente sobrevaluada, todos viven en la capital. Y entonces cogieron a hacer un allanamiento para Jarabacoa a uno que tenía un contrato de 20 millones de pesos que no tenía que ver nada con eso. Nada con eso. Entonces, ahí vemos, señores, la objetividad con la que se ha manejado este caso de seguir trancando. Y este testimonio tan importante que acaba de dar Lisandro Macarrulla, de descargo total en lo que tiene que ver, por lo menos, con lo que fuera la acusación fuerte de ahí. Porque lo otro es una maniobra, si se quiere, hasta baja. Se quiere hasta baja porque ¿cómo usted va a buscar a una gente que está presa porque usted mismo ha dicho que es una ladrona? Y entonces usted va a donde la ladrona, declárame contra este que te voy a liberar de lo que tú, de la acusación que yo te hice de ladrona. Para que tú te vas tranquila a tu casa, pero dime algo en contra de este. Y tranquila para tu casa como tú estás ahora. Yo creo que eso es justicia independiente. Eso es. Cambio y fuera.